Queremos agradecerles que estén esta mañana con nosotros. Yo soy Marjorie Chorro de Triguero, directora del Departamento de Estudios Legales, y es un honor darles la más cordial bienvenida a nuestro webinar Energía El Salvador, creando las condiciones para inversiones tecnológicas. Este es un espacio que hemos diseñado conjuntamente por nuestros departamentos de estudios legales y también el Departamento de Estudios Económicos de FUSADES por medio de nuestra iniciativa IA El Salvador. Este día pues queremos reflexionar y analizar cómo la energía y la tecnología se han convertido en un binomio inseparable que sostienen el desarrollo de naciones modernas. Iniciamos este primer webinar reconociendo una realidad ineludible, que no existe una transformación digital, tampoco una adopción de inteligencia artificial ni atracción de grandes centros de datos sin una infraestructura energética que sea robusta, que sea competitiva y sobre todo que sea sostenible. Ya nuestro país pues cuenta con una ventaja competitiva, que es una matriz donde cerca del 70% de nuestra generación proviene ya de fuentes renovables, y también tenemos un liderazgo consolidado en geotermia. Sin embargo, para dar ese siguiente paso y si queremos posicionarnos como un hub tecnológico regional, nuestra política energética y también nuestra política tecnológica deben caminar de la mano. Se requieren también marcos legales que garanticen la tecnología, ¿verdad? Y que haya seguridad jurídica necesaria, también que facilite la optimización de las redes mediante la digitalización, y que se asegure que estos avances se traduzcan, por una parte, en precios competitivos que beneficien al sector productivo, pero también que beneficien a cada uno de los ciudadanos. Entonces, para profundizar este camino, hoy conoceremos cómo también otros países lo han hecho. Vamos a ver mejores prácticas, qué pasos estratégicos han tomado que les ha permitido consolidar esa infraestructura de vanguardia. Y quiero agradecer especialmente a Julio y Andrés por acompañarnos. Son salvadoreños que viven en el exterior y tienen una gran experiencia pues en estos temas, y compartir este día esa experiencia con nosotros. Su visión va a ser fundamental para enriquecer este diálogo. En esta hora y media pues vamos a contar con 4 presentaciones. Vamos a empezar con Álvaro Trigueros, que nos va a hablar de la oferta, consumo y eficiencia de la electricidad en El Salvador desde un rango de 1980 hasta el 2025. Luego Julio Serrano nos va a hablar sobre crear las condiciones energéticas para el desarrollo de las nuevas tecnologías. Seguidamente va a estar Vilma Suárez hablando del ecosistema legal e institucional del sector energético salvadoreño. Y vamos a finalizar con Andrés Calderón, quien nos va a dar una hoja de ruta para el futuro. Así que este webinar es una invitación para que profundicemos en el análisis técnico y jurídico también necesario para acelerar pues nuestra transición, y también tenemos ante nosotros una ventana de oportunidad estratégica que consideramos que debemos aprovechar con determinación. Así que gracias a todos por acompañarnos en este diálogo esencial para el futuro del país. Y ahora pues invito a Álvaro Trigueros, quien es el director del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES, es doctor en Economía por Vanderbilt University y cuenta con una amplia experiencia en análisis económico, en desarrollo, en políticas públicas e innovación. Ha trabajado en temas de crecimiento económico, competitividad, finanzas públicas, comercio, inversión, tecnología e inserción productiva internacional. Desde FUSADES impulsa investigaciones y propuestas orientadas a fortalecer el desarrollo económico y social de El Salvador, con énfasis reciente en innovación, transformación tecnológica y oportunidades estratégicas como la participación del país en cadenas globales de mayor valor, incluyendo semiconductores. Gracias, Álvaro, y tiene la palabra. Adelante. Sí, muchas gracias, Marjorie, y es un honor para mí compartir con el Departamento de Estudios Legales, con nuestros invitados especiales, Andrés Calderón y Julio Serrano, y también Vilma Suárez. Aunque yo arranco con la presentación, quiero que tengan en mente que es una sola, vean el webinario como una sola presentación donde cada uno vamos presentando una parte que se complementa. Ok, lo primero que quiero que pensemos con este tema de la electricidad es que es una infraestructura crítica con una historia de más de 100 años, bueno, casi 130 años de existencia aquí en El Salvador,
desde los años de 1890 tuvimos la instalación del primer sistema eléctrico, pero en esa época, si nos hubiéramos quedado sin electricidad, no hubiera pasado nada, porque era una economía prácticamente agrícola. Ahora pensemos en el presente, ¿qué pasa si nos quedamos sin electricidad? No tendríamos bancos, imagínense. O sea, todos los sistemas de pagos inexistentes. No tendríamos todos los semáforos que ordenan la ciudad. Entonces, el caos del tráfico, bueno, ni siquiera tendríamos gasolina, aunque estuviera ahí en la gasolinera, las bombas no funcionaran sin electricidad. Entonces, tampoco tuviéramos gasolina, las fábricas apagadas, no tendríamos nada sin electricidad. Entonces, eso es para ilustrar que la electricidad es una infraestructura crítica. Nos hemos hecho completamente dependientes de la electricidad. Y hacia adelante, como ya mencionaba algo Marjorie, pero también mis colegas van a hablar más de eso adelante, viene la más automatización, más robotización, la inteligencia artificial. Entonces el proceso de electrificación va a continuar y lo tenemos que hacer como país para poder aspirar a ser un país de renta alta. Entonces aquí les presentamos a vuelo de pájaro desde muy arriba cómo estamos en el sector eléctrico, cómo ha ido evolucionando. Comenzando por el tema de la generación de electricidad. Y para eso, pues, tenemos que tener una capacidad instalada. Entonces, vemos que desde 1980 ha aumentado la capacidad instalada de generación de electricidad en El Salvador, llegando a 2.562 megavatios. Y eso ha sido con un crecimiento de 4% anual. Entonces, esto ilustra que hemos tenido un proceso de electrificación, bueno, ya más de 100 años, pero esta es la historia más reciente con un crecimiento de 4%. Vimos que en los 80 se estancó, desde el 84 al 90, pero desde el 90 en adelante ha ido creciendo. Y esto se ha ido conformando una matriz de capacidad instalada muy interesante. Iniciamos en el 80 con un predominio de la energía hidráulica, luego se incorporó o ya venía incorporado la geotermia y la térmica, que funciona más que todo con búnker. Y el búnker fue lo que más creció a partir de la primera década después de 1990, pero poco a poco se fue incrementando lo que es biomasa, esta parte verde, que es lo que generan los ingenios de azúcar. Y desde 1916-17 empezó a entrar lo que es la energía solar fotovoltaica, la eólica también entró y por último, alrededor de 2021-22 entró lo que es la generación a gas. Entonces eso ha ido aumentando y Vilma va a hablar un poco más de ese proceso. Ahora, como si queremos ver el mapa del país, este mapa elaborado por CIGET, donde están las diferentes plantas, esto nos da una idea de que están en todas partes. Y si nos vamos un poco más detallado, hay otro mapa que también lo tiene la CIGET. Vemos que la generación está en todas partes. Esta amarillita, por ejemplo, es la solar. Entonces hay una gran cantidad de plantas generadoras solares que ya pues tienen una participación interesante en el sistema. Ahora, todas estas plantas ubicadas en diferentes lugares pueden generar electricidad, pero esa hay que trasladarla y para eso existe el sistema de transmisión. Entonces, tenemos prácticamente dos líneas importantes de alta tensión, las líneas de 115 kilovatios
que están en rojo, ese es el sistema de transmisión interno del Salvador, y tenemos la línea de 230 kilovatios que cruza el país desde Guatemala hasta Honduras. Y este es importante mencionarlo porque esto conecta el mercado salvadoreño eléctrico con el mercado centroamericano a través de la CIEPAC. Y esto es bien importante. Vamos a ver más adelante, lo voy a recordar, el papel importante que juega el sistema de transmisión eléctrica regional para tener pues la oferta de electricidad que el país demanda. Luego pasamos a la parte de inyección y aquí tenemos una comparación de, porque una cosa es la capacidad instalada, que es lo que acabamos de ver, pero la electricidad es un fluido, como el agua, que uno abre el chorro y sale el agua. Entonces, la electricidad también es un fluido de electrones, ¿verdad? Y entonces el sistema está construido de tal forma que tenemos la disponibilidad de ese fluido en el instante que lo necesitamos. O sea, ya lo consideramos algo normal, pero no es normal. Realmente es un milagro tecnológico que cada vez que usted aprieta el switch de la pared para encender la luz, instantáneamente tenemos luz. Entonces, la oferta responde instantáneamente a la demanda y el sistema está hecho de tal manera que si la demanda sube, la oferta sube en el momento, ¿verdad? Entonces, la inyección se mide por kilovatio hora o gigavatio hora, como pueden ver en estos dos pasteles. En 2014 podemos ver que la inyección del sistema estaba predominado por las generadoras térmicas con un 38%, hidroeléctrica el 27%, geotérmicas el 22%, y estábamos importando el 9%. Y ahí es donde entra el tema del CIEPAC. Imagínense si no pudiéramos importar de los otros países de la región electricidad, el aparato económico salvadoreño se hubiera frenado. Sin embargo, pues ese sistema existe y por eso es importante. Más adelante vamos a ver un poco de detalle de eso. Para 2025, el pastel ha cambiado de una manera importante. La parte técnica se redujo a 5% y fue sustituida en buena parte por la incorporación de la planta generadora de gas con el 29% para el año completo, crecimiento de la biomasa a 7% y de la energía solar y eólica a 8 y 2%, lo cual permitió reducir la importación a un 2%. Entonces, esto también es bonito porque permite ver la diversificación de la energía eléctrica en El Salvador en diversas fuentes. Y eso nos hace menos vulnerables, por ejemplo, si hay un aumento de los precios internacionales del petróleo o del gas licuado. Entonces eso amortigua y eso le da estabilidad al sistema. Aquí podemos ver la evolución en el tiempo de la inyección. Ustedes pueden ver entre 2011 y 2020 cómo crecieron las importaciones, pero desde 2018 en adelante, con el crecimiento de lo que es la energía solar, la eólica y la introducción de la de gas, prácticamente hizo que se redujera la participación de la generación térmica. Aquí está la gráfica de las exportaciones e importaciones. Entonces podemos ver cómo en 2012 estábamos pues bastante parejos entre exportaciones e importaciones, pero de repente se dispararon las importaciones porque casi no hubo crecimiento
en la capacidad instalada de El Salvador. Y ahí es donde el CIEPAC, digamos, jugó un papel importante, papel que puede seguir jugando en el futuro, y de hecho El Salvador lo puede ver como una oportunidad para tener más inversiones en electricidad, a pesar de que la demanda interna no ha crecido tan rápido como quisiéramos, pero es importante pues que esa capacidad instalada vaya creciendo por las razones que se van a explicar más adelante. Ahora, otra característica importante del sistema eléctrico es la pérdida. O sea, se genera la electricidad y luego hay que transmitirla, pero una buena parte de la electricidad se pierde en el camino por el calor y entonces aquí hay una medición de la parte de la transmisión de la energía eléctrica que representa 1.8% de toda la inyección al sistema. Esto no está mal, pero no les expliqué completamente el sistema eléctrico porque la transmisión es solo a alta tensión. Nosotros no tenemos aparatos que funcionan con 115,000 voltios. O sea, si eso entrara a la casa, la quema. Sino que son de 120 voltios. Entonces, esa electricidad llega a los transformadores de las distribuidoras y se convierte en transmisión de menor tensión hasta llegar a las casas y las empresas a 220 o 110. Entonces, ese proceso de distribución de alta tensión hasta llegar al consumidor final tiene mayor pérdida. Y aquí está las pérdidas de transmisión y distribución de la energía eléctrica. El Salvador, pues, es esta línea oscura con puntos rojos. Podemos ver que ha sido bastante estable y actualmente la pérdida total, la de transmisión y la de distribución, es de 9.8% de la generación, ¿verdad? Entonces, podemos ver que la mayor pérdida, tomando el gráfico anterior, se da en la parte de distribución. Entonces, ahí es donde El Salvador puede tener una mejora importante y no obstante, podemos ver que la pérdida de El Salvador está debajo del promedio de América Latina, que es esta línea café, ¿verdad? Hay países con mayor pérdida como Honduras y Nicaragua, que son los que están arriba, y hay países con pérdidas más bajas como Panamá, que anda cerca del 6%. Entonces, eso muestra que tenemos todavía una capacidad de mejora del sistema para hacerlo más eficiente. Luego, si lo vemos en términos de inyección neta de electricidad por habitante, aquí podemos ver cómo en 1998 teníamos una inyección de 639.6 gigavatios hora por millón de habitantes, y eso ya casi se duplica a 2025. O sea que la electrificación ha ido creciendo en El Salvador, aunque a un paso lento, como vemos aquí, de 2.2%. Y aquí quiero mencionar que ese crecimiento lento va asociado con el lento crecimiento económico. Entonces, aquí hay una cuestión de que si el país quiere crecer más, tiene que invertir más en energía. Entonces, ese es como un reto que tenemos. Luego está el tema del acceso a la electricidad. Entonces vemos que en términos totales el país pasó de 81.6% en 1998 a casi 90%, o sea que todavía hay un 10% de hogares que no tienen electricidad. Y digamos, ese es un gran limitante en términos de desarrollo económico, de desarrollo social, oportunidades para la gente, y todavía tenemos que trabajar fuerte. Lo que sí se observa es que había una enorme brecha entre el área urbana, que en el 98 tenía un acceso de 90%, y el área rural,
con un acceso de 40%, que se ha más que duplicado el área rural hasta 82.6% en 2025, dejando una brecha que todavía está arriba del 10% entre el área rural y la urbana. Entonces ahí todavía hay un desafío grande para El Salvador. Y solo para ilustrar, pues tomando los datos del último censo, el mayor acceso a electricidad se encuentra en San Salvador, pero aún ahí no es del 100%. Y entre más nos alejamos de la capital, es donde hay menos acceso. Es alto el acceso para El Salvador, pero sí tenemos que tomar en cuenta esas brechas. Otro tema es cómo estamos con costo, con precios. Y aquí tenemos la comparación de los países de la región, el SICA, y vemos que El Salvador, el precio para el consumidor final de la electricidad anda por cerca de $18 el kilovatio hora. Y esto se encuentra en la región en medio, ¿verdad? O sea, hay países que están arriba, llegando arriba de 20 centavos el kilovatio hora, y hay países como Costa Rica donde es bastante más barato, 13 centavos el kilovatio hora. Entonces, allí también hay un reto para El Salvador, es cómo podemos generar electricidad que sea de buena calidad y a un precio más bajo. Y si lo vemos a nivel mundial, El Salvador siempre se encuentra en medio, pero podemos mencionar países como Estados Unidos, que tiene un precio de 8 centavos, o sea, menos de la mitad, con los cuales competimos. El de México, que es un competidor, digamos, nato, es de 12 centavos. Entonces ahí eso nos da una idea, pues, de hacia dónde nos quisiéramos mover. Este dato, pues, solo por el contexto del momento, refleja una parte del mercado eléctrico que se le llama mercado regulador del sistema. Vilma va a hablar más de eso. Hay dos mercados, el mercado de contratos, el mercado regulador. Este es donde más volátil es el precio. Vemos que con la guerra de Ucrania, por ejemplo, el precio llegó a un máximo. Este es precio de mayoreo de $183 por megawatt hora, y luego después se fue bajando relacionado con la bajada en el precio del petróleo hasta febrero de este año, que había llegado a 81 el megawatt hora. Pero con el arranque de la guerra en Medio Oriente ha subido más de 30% en marzo. Sin embargo, pues vamos a ver que en El Salvador el precio ya final no tiene esa volatilidad por esa matriz muy diversificada de diversas fuentes. Entonces, digamos que eso es interesante. El otro tema muy interesante que hay que tomar en cuenta es que hay que ver la electricidad como un insumo para la producción. Cuando hablamos de productividad y de crecimiento productivo, siempre decimos que hay insumos, que están las maquinarias, que está el capital, está la mano de obra, la calificación de la mano de obra, pero está este otro insumo que es la electricidad. Y entonces esta medición lo que hace es calcular cuánto se produce por unidad de energía. Entonces aquí tenemos que en El Salvador la productividad energética de la economía ha pasado de cerca de 12%, 13.1 en 1990 a 14.4, aunque en los últimos 2 años ha bajado, habíamos llegado a 15, pero en todo este periodo largo, el crecimiento de la productividad energética ha sido de 0.29% anual. Y eso confirma lo que hemos encontrado en otros estudios sobre el cálculo de la productividad económica en El Salvador, que crecemos lentamente y que con ese crecimiento lento difícilmente podemos llegar a ser en corto tiempo un país de renta alta como lo han hecho otros países. Ahora, este
14.4, 15% de productividad energética es mucho o es poco. Veamos cómo se compara con otros países. Aquí va a cambiar la dimensión de los ejes. Entonces, ahora esta línea azul con puntos rojos que está en el siguiente gráfico es la misma, solo que los ejes han cambiado porque tenemos países donde la productividad energética es mucho más alta, como el caso de Panamá, que llega a 35.2, o el de Costa Rica con 25.3. Y no solo eso, sino que si nos vamos hacia atrás, hacia principios del año 2000, podemos ver que Panamá, Costa Rica y después también República Dominicana han crecido aceleradamente, mientras que El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras prácticamente se ve como que estuvieran estancados, con baja productividad energética. Entonces, eso refleja también la transformación productiva. O sea, Panamá, Costa Rica y República Dominicana han pasado por una transformación productiva hacia cadenas globales de mayor valor agregado con la transformación de su aparato productivo. Y eso les permite tener un PIB per cápita más alto. Entonces, ese también es como el reto que se plantea en este seminario, de que si queremos seguir una ruta de mayor productividad, la energía pues es fundamental. También un tema interesante es la cantidad de carbono que se emite con la matriz energética que tenemos. Y aquí está muy interesante comparado con otros países. O sea, este es el porcentaje de energía que se genera que es baja en carbono. En el caso de El Salvador es 27%. En el caso de Costa Rica, que es el mejor desde Panamá hasta Canadá, llega a 44%. Entonces, aquí podemos ver también Canadá es el segundo país, pero si nos vamos a Estados Unidos, que es esta línea roja con puntos azules, ellos están más bajo que nosotros. O sea, por energía emitida, ellos generan más dióxido de carbono que El Salvador. Entonces, digamos que eso le pone digamos, es una carta de venta para El Salvador, que tenemos una matriz energética muy diversificada y que baja en carbono. Y bueno, hay que hacer el esfuerzo por elevar ese porcentaje con energías como la solar, la eólica, la hidráulica, la geotérmica, que son las que son bajas en carbono. Entonces, digamos, esto nos plantea otro reto interesante. Y comparado pues con otros países, aquí está nada más 2023 y ahí está donde nos ubicamos entre más cercanos de los mejores países como Canadá y Costa Rica, y vemos que el que está pues con mayor generación de carbono es República Dominicana. Y por último, está pues cómo se complementa el sistema educativo para hacer que este sector funcione. Y aquí tenemos los graduados en educación superior en ingeniería. En total, pues son 3.500 ingenieros que se gradúan al año. En 2023, eso ha venido creciendo, lo cual es positivo, pero concentrándonos un poco más en los que se gradúan de la carrera de ingeniería eléctrica y técnicos en electricidad. Entonces vemos que los técnicos en electricidad han aumentado de 110 al año en 2002 a 344. No obstante, había llegado a un máximo en 2019, pero en los últimos 5 años ha venido disminuyendo el número de técnicos graduados en electricidad. Entonces ahí plantea un reto como analizar qué está pasando en este nicho particular del mercado laboral para incentivar pues a que
se gradúen más técnicos en electricidad porque es un sector que va a crecer los próximos años. Y para ingenieros eléctricos es interesante que en los últimos años ha pasado de 110, perdón, a 216, o sea que casi se duplica el número de ingenieros en electricidad. Esta es buena señal y ojalá que eso continúe para fortalecer este sector. No obstante, pues, de que el desarrollo tecnológico y la electricidad están relacionados, también en temas de graduados, en temas de graduados para carreras relacionadas con la digitalización, los graduados en computación, sistemas, redes, automatización, etcétera, llegaron a un máximo en 2013 de 2.894 graduados entre técnicos, licenciados, ingenieros, pero ha venido reduciéndose a 1960. Entonces ahí hay otro reto de cómo se incentivan estas carreras, pero coordinado con el desarrollo tecnológico sectorial del país para que esas carreras también generen a las personas que las estudian un rendimiento positivo. En conclusión, ¿cómo se ve este panorama del país en electricidad? Es una infraestructura crítica, fundamental si queremos aumentar el crecimiento económico que hasta la fecha ha sido lento. La matriz eléctrica está muy diversificada con diferentes tipos de recursos, lo cual es un activo para el país, le da más estabilidad al sistema. Sin embargo, pues hay baja eficiencia con las pérdidas, más que todo en la distribución y con baja productividad energética, en el sentido que a ese uso de la electricidad se le saca poco para generar producción. El acceso todavía no es universal, un 10% para el país es bastante y eso significa pues un tema de inclusión en el desarrollo. O sea que es importante prestarle atención a eso. Y por último, pues esa matriz energética nos da un bajo generación de carbono o son energías bajas en carbono, lo cual pues es una carta de venta también para la atracción de inversión extranjera, especialmente en sectores de alta tecnología. Esto lo complementará entonces Vilma, Julio y Andrés en sus siguientes presentaciones. Muchísimas gracias, Álvaro, por su presentación y por los datos que nos ha compartido. Y vamos a pasar ahora a la segunda presentación que va a estar a cargo de Julio Serrano. Gracias, Julio, por estar con nosotros desde Finlandia. Julio es un investigador doctoral de la Universidad de Vaasa y se destaca por su capacidad para integrar tecnologías disruptivas como la IA y el blockchain en el diseño de estrategias corporativas sostenibles. Su especialización técnica se enfoca en la intersección entre la innovación digital y los desafíos actuales del sector de la energía, utilizando herramientas avanzadas como la orquestación sistémica de los LLM para optimizar procesos de negocio. Esta sólida base académica se complementa con una visión pragmática, de Business MacGyver orientada a generar resultados tangibles mediante la transformación digital, el desarrollo estratégico y una gestión de proyectos fundamentada en analítica de datos. Y también Julio ha participado en iniciativas de recomendación de leyes para el fomento de la IA en el Parlamento Europeo y que tienen que ver con la optimización de redes energéticas en Europa. Así que qué lujo tenerlo, Julio. Y ahora pues le pasamos la palabra para que nos cuente sobre cómo se crean esas condiciones energéticas para el desarrollo de las nuevas tecnologías y las mejores prácticas en diferentes países del mundo. Adelante. Muchas gracias, Marjorie. Yo creo que me escuchan, ¿verdad? Buenos días para todos los compatriotas. Haciendo un poco de énfasis, sí, yo estoy basado en Finlandia, pero en este momento me encuentro en El Salvador de vacaciones y para mí siempre ha sido un placer ser parte de estas pláticas. También es un gran agrado cuando el equipo de Fusades vino con este proyecto en el cual prácticamente es como darle a un artista un canvas en blanco que se pudiera hacer para mejorar, para
para moldear y preparar la red energética de El Salvador, utilizando proyectos pilotos que en otros países no se han podido implementar, pero El Salvador tiene las facultades para poderlos implementar. Entonces vamos a ver durante la presentación de que no solamente voy a recomendar cosas que ya han ocurrido en otros países, sino cosas que se pueden establecer en El Salvador, y El Salvador pudiera llegar a ser un precedente mundial de éxito de implementación de estas tecnologías avanzadas. Quisiera abonar un poco más de lo que dijo el doctor Álvaro Trigueros al inicio de su presentación, en el prefacio que él dio de que qué pasaría si no tuviéramos electricidad. A mi parecer, la tragedia más grande, y esto es en base a lo que se está viviendo en Ucrania, por la guerra de Ucrania, la tragedia más grande de la falta de electricidad es la pérdida de datos. Si no hay electricidad, nosotros perdemos discos duros. Los discos duros hasta cierto tiempo pueden mantener los datos, pero cuando llega un momento que la carencia de electricidad hace que perdamos los datos. Y estos son récords. Esto es una tragedia que pasó para los griegos cuando se quemó la biblioteca de Alejandría. Entonces esto es algo de lo cual estamos muy dependientes y de lo cual podemos borrar nuestra historia. Por eso nos hemos vuelto una civilización dependiente de electricidad, y tenemos que trabajar no solamente en la optimización de nuestras redes, sino que en la resiliencia de nuestras redes, porque ahora gozamos de paz en nuestra región, pero nosotros no sabemos qué puede ocurrir el día de mañana, incluso con los desastres naturales. Así de que compartiré mi presentación. Ok, perfecto. Entonces, como decía, al final de este webinar, nosotros vamos a recopilar todo lo que se ha dicho, todas las presentaciones, y vamos a traer vamos a generar un reporte. Mi parte, me gusta, la quiero ver como la parte de la metodología de este reporte, en la cual yo presentaré algunas ideas, algunos proyectos de lo que está ocurriendo afuera de El Salvador, que pudiera ser no solo de El Salvador, sino que pudiera ser un ejemplo para un país como en El Salvador. Y aquí ya estamos abriendo la posibilidad para otros países de la región. Vamos a platicar así rápidamente de lo que es, porque de esto se pudiera estar platicando todo el día, la verdad, por días, pero voy a tratar de ser breve para platicar cómo se ha utilizado la inteligencia artificial para la optimización de redes. Y esto es más que todo la experiencia que yo tengo en Europa y a través del Parlamento Europeo, con el cual hemos trabajado de lleno, de cómo no solamente detrás de la tecnología, porque yo trabajo detrás de la tecnología de optimización, generando modelos de inteligencia artificial, sino de las leyes necesarias para que esto ocurra. Pero esto es algo que se lo dejaré a Vilma, porque ella es la experta en el tema legal. Yo solamente voy a dejar aquí la chispa con la cual esperamos que llegue a los oídos necesarios para ver si de verdad se pudiera implementar. Entonces, hablando un poco de geotermia y energía nuclear, como carga base, y por qué es importante para poder tener una economía de data centers sólida en el país. Y también platicaremos de por qué necesitamos que El Salvador o un país como El Salvador se convierta en una estación de data centers en el futuro. De por qué el surplus energético no solamente es bueno para la economía, sino para el consumidor, porque debemos de proteger al consumidor. Este es un problema muy grande en Europa. Voy a entrar más de lleno después, pero un problema muy grande en Europa cuando hay una oferta para que un centro de datos se abra. Siempre hay una fricción con los ciudadanos locales, de que se han dado muchos casos de que cuando se abre un centro de datos, el precio de electricidad sube. Entonces, trabajando encima de esta experiencia, hay maneras de contrarrestar este problema para proteger al consumidor, porque a mi parecer es un tema muy delicado, y en la economía cuasi frágil de un país centroamericano, esto es algo que se tiene que proteger. De cómo los vehículos eléctricos y un posible subsidio. Y antes de esto quisiera decir, cuando yo hablo de subsidios, también voy a hablar de dónde se van a pagar estos subsidios, cómo los vehículos eléctricos pueden ser parte de la red virtual eléctrica, y de cómo los paneles solares residenciales también son parte de esta ecuación. Todo esto parecen temas que son aislados, pero al final vamos a ver
cómo se interconectan y por qué la implementación de cada uno de estos temas es importante para llegar y apuntar a donde queremos llegar, a donde queremos ir. Ah, Aquí no voy a hablar mucho de cómo está El Salvador ahora, porque esto es algo que yo tomé de la presentación del doctor Álvaro Trigueros. Ah, ¿Cuál es la capacidad instalada? ¿Cuál es la generación renovable? Todo esto y, bueno, abonando un poco del memorando de entendimiento que se ha firmado con Estados Unidos y Argentina para el desarrollo de tecnologías nucleares. La visión a la que se quiere llegar, y esto es una visión 2035, 2050, porque es a largo plazo. Todo lo que es energía es a largo plazo. Y esto es uno de los problemas más grandes, por ejemplo, en países latinoamericanos, y no solamente en países latinoamericanos, incluyendo norteamericanos, de que los gobiernos en muchas ocasiones solamente duran su periodo, 4, 5, 6 años, dependiendo del país, dependiendo del estado. Y es muy difícil hacer políticas a largo plazo. Pero en países donde hay una estabilidad institucional o donde hay o donde se pueden generar este tipo de proyectos a largo plazo, y aquí entrando de mano con como es la situación en El Salvador, esto se puede llegar a dar. El Salvador a convertirse en un hub tecnológico, no solamente un país como El Salvador a convertirse en un hub tecnológico, no solamente en los países aledaños, sino que en toda la región. Una matriz energética equilibrada, data centers alimentados por renovables, y esto es muy importante, hablaré por qué, y el doctor Álvaro Trigaros ya habló de por qué es importante los renovables para data centers como un brochure de ventas, de cómo podemos integrar y se debería de integrar la inteligencia artificial dentro de la red, y todo lo que hablamos anteriormente, el surplus y cómo generar energía competitiva. Entonces, al final, se les va a dar un roadmap de cómo se podría aproximar este proyecto. Actualmente en Estados Unidos, el 4.4% en el 2023, porque estos son los datos de 2023. Esto ha cambiado mucho a lo largo de estos 3 años, pero alrededor del 5% era el consumo de los centros de datos en Estados Unidos. Se proyecta que entre el 10 y el 12% va a ser para el 2018 en Estados Unidos. Y se calcula de que la capacidad total para el 2028 es de 30 gigawatts en el que se puede generar, o sea, que se pueden adicionar a la red. Y esto es un problema positivo para un país como El Salvador. Estados Unidos tiene una capacidad limitada. No se puede con el chasquido de un dedo empezar una planta energética, porque siempre, bueno, hay muchos casos, por ejemplo, los casos de la generación a través de gas líquido, pero todo esto son generaciones limitadas. Hacer una planta nuclear también lleva décadas hasta que estén operacionales. Entonces, esto es un problema positivo para El Salvador, porque El Salvador se presenta o un país como El Salvador dentro de la región centroamericana se presenta como un estado atractivo de, para poder hacer el nearshoring de estos centros de datos. Y de esto vamos a hablar un poquito más después. Ah, Estados Unidos también está teniendo muchos problemas de obtener energía confiable y sostenible. Y aquí es donde también entra un país como El Salvador, como pudiera venir a abonar al nearshoring. Dentro de la optimización de redes eléctricas, que es lo que se estaba haciendo, por ejemplo, en proyectos como en Europa, la inteligencia artificial es muy buena para pronosticar la demanda. No solamente leer los datos, no solamente leer los datos de qué está ocurriendo dentro de la red, sino de que leer, por ejemplo, analizar modelos climáticos, patrones históricos, los sensores en tiempo real. Todo esto, combinado al mismo tiempo, puede llegar estos son datos que se han visto, por ejemplo, en Bélgica, hasta casi un 30% de optimización. Esto es prácticamente energía gratis. No se está generando no se están construyendo más infraestructura, no se está construyendo más plantas de generación. Prácticamente con instalar un software se puede llegar hasta un 30% de optimización. Ah,
Está el TFT, el Temporal Infusion Transformer y el Long Short Term Memory. Estas son tecnologías, por ejemplo, el LSTM es lo que se ha estado haciendo los sistemas de pronóstico desde los años 90 y el TFT eso ya es el sistema de pronóstico Transformer, que es la tecnología actual de la inteligencia artificial, que por eso ha llegado a ser a optimizar un montón lo que es el pronóstico y la optimización de la red. Optimización de despacho, las plantas virtuales por la cual voy a entrar un poco más de lleno después y un mantenimiento predictivo donde se pueden detectar anomalías. Y esto es muy importante porque el mantenimiento predictivo es la diferencia entre los apagones frecuentes y apagones no frecuentes. En lo cual, por ejemplo, en Europa, yo con mi experiencia les puedo dar, de mis 10 años que tengo viviendo en Europa, nunca he visto un apagón. Y esto es debido a este tipo de redundancias y optimizaciones que se le dan a los sistemas, que en muchos casos prácticamente es un software, es un layer donde entra un software en la ecuación. Otros casos que han ocurrido de inteligencia artificial en las redes, por ejemplo, Google, con el PGM es prácticamente la red de 65 millones de personas en la costa este y también donde se encuentran la mayor parte de centros de datos en Estados Unidos. Ellos han logrado optimizar prácticamente que los estudios de factibilidad, un estudio de factibilidad puede llegar a durar años, 4, 5, 6, 7 años, y con la ayuda de la inteligencia artificial se puede hacer en meses. Pues esto es algo que también se puede hacer aquí en El Salvador y que no es muy difícil y no es muy caro de implementar. En Bélgica se ha logrado reducir el error de pronóstico de desequilibrio hasta un 40%, lo cual reduciendo apagones y mejorando la estabilidad de frecuencia. Google DeepMind, que también, Google DeepMind no solamente hace electricidad, hace muchos otros proyectos también científicos, STEM, del cual yo también he podido trabajar en ciertos proyectos con ellos. Google DeepMind basado en Londres, en el Reino Unido. Ellos han creado muchas de las tecnologías que ajustan las cargas dentro de los centros de datos y para poder balancear la intensidad de carbono y precios en tiempo real. Esto es algo de que en una red que cuenta un pastel como el que enseñó el doctor Álvaro Trigueros, que es demasiado bien diversificado, ese tipo de tecnologías es muy buena para poderse implementar. Los algoritmos de Machine Learning, que por ejemplo se han implementado en Bélgica a través del proyecto Plevi, ah, para poder utilizar los vehículos eléctricos como parte de la red virtual, bajando el costo hasta el 30%. Esto es otra cosa de que es muy importante y en El Salvador se puede implementar. Voy a hablar un poco más de esto después. Y aquí hay un dato muy interesante. Si la inteligencia artificial puede recuperar entre el 12 y el 15% de la energía desperdiciada, ya se está autopagando. Esto es muy, muy importante, porque en estos momentos hay una gran crítica a la inteligencia artificial de que está utilizando muchos recursos energéticos, muchos recursos de agua, muchos recursos naturales pero si este llega al punto en el que en el que compensa su propia demanda, entonces el problema se acaba, porque genera un surplus con el cual se pueden hacer y subsidiar otros proyectos, siempre dentro de la tecnología e innovación. Um, Ahora, ¿cómo podemos preparar la red en un país de la región como lo es El Salvador para poder llegar al punto de que necesitamos ser atractivos para atraer centros de datos? Los centros de datos, y esto es algo por lo cual, para todos los que están en la audiencia, ¿por qué es importante apuntarle a ser atractivos para centros de datos? Los centros de datos, como lo decía Modey de Anthropic, es el futuro, son los trabajadores del futuro. En centro de datos, adentro de un servidor, se va a encontrar un país de genios, que son los que van a sacar adelante nuestras economías. Nosotros tenemos recursos limitados y parte de los recursos limitados es de que solo somos 6 billones en el planeta. Pero ahora podemos generar mentes artificiales que pueden trabajar para nosotros y esto es lo que va a estar impulsando la economía y va a haber una necesidad muy grande de estos centros de datos. Ya se fijaron que en Estados Unidos es una capacidad limitada y por eso un país como lo es El Salvador y como lo son otros países en Centroamérica
se vuelven atractivos, no solamente por estar dentro del mismo espacio de horario o similar espacio de horario que Estados Unidos, sino que por estar cerca y por las habilidades sostenibles que están dentro de la región. Ah, nosotros al poder implementar el Smart Grid, que es lo que acabamos de hablar con inteligencia artificial, con una integración renovable avanzada, una infraestructura para alta densidad y un liderazgo institucional, estas son las bases para poder llegar a donde queremos apuntarle. Y disculpen si voy yendo un poco rápido porque tengo que ser un poco breve, pero todo esto se va a explicar en las siguientes diapositivas. Ah, ahora entra el factor de geotermia como carga matriz base. Ya se habló, el doctor Álvaro Trigueros ya habló de la capacidad actual, de cuántos megavatios instalados hay en el país. Les voy a dar otro dato muy interesante. El Salvador hoy por hoy es el segundo país del mundo en participación geotérmica. Esto es prácticamente cuál es el porcentaje de la geotermia dentro del pastel de generación eléctrica en un país. El número uno a 45% de generación geotérmica es Kenia. Y por muchos años El Salvador e Islandia se han ido a los penales, un año siendo uno el segundo, otro año siendo el tercero, y prácticamente ahorita es El Salvador el segundo dentro del 20 al 25% de participación geotérmica. Y Islandia es un país conocido por sus volcanes y por generar casi la mayor parte de su electricidad o de consumo eléctrico a través de geotermia, pero también han diversificado. Ah, Actualmente el 23% de la capacidad total y es un recurso base de 24/7. Y aquí es importante de que entendamos el factor de planta. ¿Qué significa esto? Cuando un factor de planta es mayor al 85%, significa de que durante un año la planta pasa encendida un 85% del tiempo, por lo menos. Esto lo vamos a comparar con la nuclear y por qué es importante para los centros de datos y para potenciar la red salvadoreña. Esto ya es una carga que se puede conocer como una carga base que complementa a los otros sostenibles que son los eólicos y los solares. Hay un potencial de expansión, se hablan de 7 sitios adicionales identificados con un total de 350 megavatios, que es una inyección significativa que pudiese utilizar, si se pudiese utilizar como carga base para centros de datos. Ahora, no quiero comparar directamente la geotermia con la energía nuclear porque son dos temas totalmente diferentes, pero donde hay un overlap entre estas dos tecnologías es prácticamente que ambas son una carga base para los centros de datos. Y esto es algo muy interesante que hay que seguir, e incluso mis colegas allá en Finlandia al darnos cuenta de esta noticia de que se firmó el memorando de entendimiento, el Memorandum of Understanding con Estados Unidos y Argentina, se vuelve muy atractivo para un país como El Salvador al tener esta inyección de carga base. Porque no solamente generaría un surplus, sino que haría El Salvador muy atractivo para centros de datos, no pequeños, sino que centros de datos grandes. Y ya más adelante les explicaré qué tipos de centros de datos son los centros de datos grandes, los Tier 4, los Tier 3 y los Tier 4. Ah, si nosotros le apuntamos a una meta nuclear del 26% en la matriz enérgica, eso sería un output bastante bueno. Y con la tecnología Thorium que tenemos ahora y la tecnología de los reactores modulares pequeños que tenemos en estos momentos, ya no es una tecnología inalcanzable, incluso para El Salvador y aquí en Latinoamérica, que solo hay 3 países en toda Latinoamérica que tienen energía nuclear: México, Brasil y Argentina. Un país pequeño como El Salvador pudiera tener muchos beneficios económicos al tener este tipo de planta construida y que esté inyectando electricidad para los centros de datos. Ah, un país como El Salvador se pudiera convertir en un hub tecnológico, teniendo una carga base de mayor al 90%. Y aquí regresamos a lo que les estaba diciendo con la geotermia. La geotermia es mayor al 85%, la nuclear es mayor al 90%. No es que pase encendida todo el tiempo, pero el 90% del tiempo pasa encendido, lo cual deja una buena intermitencia
y compatibilidad con los renovables. Así, por ejemplo, cuando el sol está brillando, cuando el viento está soplando, la planta no necesita estar encendida, pero al ser una planta que es bastante, de la cual se puede confiar de que un 90% estará encendida, es prácticamente perfecta para, ya sea la geotermia y la nuclear, son plantas perfectas para ponérsela a la par a los renovables. Prácticamente cero emisiones operativas, y esto es muy importante porque ahora los requisitos ESG de las tecnologías, de las casas tecnológicas grandes como lo son Microsoft, Google y Amazon, ellos requieren de que haya energía limpia para dentro de sus estrategias de sostenibilidad. Y esto hace El Salvador, no solamente aparte de todo lo que se ha hablado, otro requisito bastante atractivo como un país en Centroamérica, en este caso en El Salvador, lo pudiera hacer. Ah, Se habla también de la independencia energética. Esto es muy, muy importante, y por eso voy a hablar un poco de los vehículos eléctricos un poquito adelante, porque es muy importante tener independencia energética. La resiliencia es un tema muy grande ahorita en Europa, y ahora Estados Unidos con el conflicto en Irán lo está empezando a entender de que la resiliencia se tiene que poner en los sistemas desde un principio. Y ahora que se están promoviendo todas estas fases, es importante de tenerlo en cuenta. Um, una escala de crecimiento, un SMR, que son los generadores modulares nucleares pequeños, los Small Modular Reactors, que inyecte 300 megawatts, perfecto para horas picos. No se necesita encender una planta búnker, sino que se enciende una planta nuclear. Y esto es muy importante entenderlo, de que si la energía nuclear es peligrosa, sí lo es. La energía nuclear es sucia, sí lo es hasta cierto punto, pero no es tan peligrosa ni tan sucia como lo pensamos. Entonces, siempre hay protocolos, y cuando se invita a la comunidad internacional durante la instalación y la operación de estas plantas, son eh, totalmente perfectas para generar este tipo de cargas bases y seguras. Ahora, el surplus energético como un motor económico. Hablábamos al principio de que es muy importante de que nosotros podamos proteger al consumidor. Y la manera de cómo se protege al consumidor es generando más kilowatts de lo que consumimos, porque esto genera una exportación regional, generando un déficit al final dentro de la red energética, que no solamente es bueno para el consumidor, dando un precio spot bastante competitivo, sino que atrae a la inversión, reduce con la reducción de precios internos, y hay una seguridad muy grande entre esos picos. Y cuando uno, dentro del brochure de Nación, dentro de esa carta de venta de Nación, si nosotros colocamos que tenemos una capacidad surplus, esto es muy atractivo para centros de datos que se necesitan construir para ayer, como decimos aquí en El Salvador. Un centro de datos que en este momento se están construyendo rápidamente, y la capacidad electrónica, la capacidad eléctrica es el cuello de botella de todos estos centros de datos. Pero cuando está esa capacidad que ya está lista en un país como un país centroamericano, como lo es El Salvador, se vuelve bastante atractivo para las casas tecnológicas gigantes. Importante para proteger al consumidor, las tarifas diferenciadas. Esto ya se está dando en Estados Unidos, de que las cargas industriales pagan un precio, y las cargas residenciales otro. Muchas personas entran en el debate de que esto no vuelve atractivo una región o un país, porque se le está dando preferencia al consumidor local, pero al final, si el precio de electricidad es bastante competitivo, sí se vuelve atractivo. Los contactos, también se encuentran los contratos que se firman con los centros de datos a 10, 20 años. También a los distribuidores, a los generadores locales son bien atractivos, porque, por ejemplo, si viene Google y dice vamos a firmar un contrato a 20 años de energía dedicada, ya puede, por ejemplo, un generador local o una empresa local o distribuidora local hacer y construir plantas para esa demanda. Y no afecta al consumidor. A un fondo de estabilización que, bueno, esto de los contratos dedicados se mira mucho en los países nórdicos,
El Fondo de Estabilización, algo que ocurre en Chile, que es prácticamente un subsidio del gobierno para estabilizar la tarifa residencial que se paga de los ingresos de las ventas a los centros de datos. Esto se puede implementar porque en una fase de implementación de centros de datos, los centros de datos vienen y después gradualmente hay un incremento en el precio de electricidad que viene a reinyectarse dentro de la economía nacional, en este caso en Chile, para poder bajar la factura de electricidad del consumidor. Y nuevamente, y no me canso de decirlo, el surplus como colchón. Ah, Voy a hablar rápido de lo que es el modelo Vehicle to Grid, el modelo del vehículo a la red, que en una red como El Salvador, que se está preparando, o un país como El Salvador, que se está preparando para llegar a hacer, a hacer una red optimizada, tal cual como se tienen en el primer mundo, es importante tener una manera de almacenar la electricidad que se produce a través de los renovables en hora pico. Por ejemplo, digamos de que para hacerlo sencillo, el gobierno subsidia los precios de los vehículos eléctricos, lo cual es un win-win, no solamente el gobierno con el consumidor, todo El Salvador se convierte en un país más limpio, la gente tiene acceso a vehículos eléctricos, hay una dependencia menor a mercados de petróleo que en estos momentos son muy volátiles y en el futuro serán aún más volátiles. Ah, Funciona de que un vehículo subsidiado, comprado por un consumidor, lo puede cargar durante la noche cuando la tarifa es más baja y durante el día o cuando uno va al trabajo lo vuelve a cargar, lo pone a cargar otra vez dentro del cargador del trabajo y hay una descarga en hora pico de esta electricidad y prácticamente el dueño del vehículo le está vendiendo electricidad a la red. En muchos proyectos pilotos, esto se estima que son de 700 a 900 euros al año. O sea, prácticamente, si uno compra un vehículo, 2 meses del año le va a salir gratis el carro, la cuota del vehículo. Entonces, lo cual es bastante atractivo para el consumidor. Ah, Hay muchos beneficios, por ejemplo, en Japón la tecnología que se está adecuando, pero no hay un país que lo haya adoptado plenamente y aquí es donde El Salvador entra como un estado que puede adoptar esta tecnología no solamente como piloto, sino que es volviéndose un referente a nivel mundial. Aquí hay otros ejemplos de cómo se ha adoptado estas tecnologías. Por ejemplo, Volkswagen ya la tiene. Japón con Nissan Leaf. En Estados Unidos los buses escolares cuando no se están utilizando son baterías del sistema. Y también lo que está ocurriendo en Holanda, en los Países Bajos, de cómo la implementación para la red virtual es prácticamente que óptima si se construye la red desde el principio para que funcione así. Esto es un problema que los países del primer mundo tienen, de que los vehículos eléctricos vinieron y después se dieron cuenta, podemos utilizarlos como baterías, pero como ya el legado ya está dentro del país, es muy difícil hacer el cambio, pero esto es algo muy fácil para un país como El Salvador o un país centroamericano como El Salvador para que pueda implementarlo desde un principio. Estos subsidios se pagan y de esta manera el subsidio por ejemplo, el subsidio del vehículo puede ser, por ejemplo, como el subsidio de la compra, reducción de aranceles, créditos fiscales, a la hora de comprar el vehículo. También los cargadores inteligentes pueden ser subsidiados por el gobierno. Las tarifas también pueden ser preferenciales por el gobierno, las tarifas de compra. Aquí también entra un montón de la coordinación de la inteligencia artificial. Y si se llegasen a tener 10.000 vehículos dentro del sistema para el 2032, esos son 600 megawatts de almacenamiento, suficiente para poder abastecer la red nacional. Y esto es algo que el return on investment, que el gobierno ahorra infraestructura, que es más cara que los subsidios, porque esto costaría significativamente más. Ah, Ahora, ¿por qué necesitamos guardar la electricidad? ¿De dónde va a venir esta electricidad? ¿Tiene el gobierno que venir a instalar paneles solares? Prácticamente no. Sí, porque nosotros tenemos el consumidor puede ser ese ente que está inyectando la electricidad y puede ser ese ente que se preocupa por la instalación y el gobierno al subsidiar esto se ahorra un montón de dinero
en redes. En países como Alemania, el feed-in tariff a 20 años, que prácticamente el gobierno le dice al consumidor, yo te voy a comprar la electricidad que tú generes en tu panel a este precio por 20 años. Y eso ha generado más de 100 gigavatios instalados, casi un 15% de generación en el país. En Australia hay un subsidio prácticamente que todo lo que es para paneles solares es 30% de descuento. Holanda tiene el net metering, que es lo que ya se está dando aquí en El Salvador, que el contador no solamente está contando lo que entra, sino lo que sale y genera un negativo en la factura. Y, por ejemplo, Estados Unidos también tiene el 30% de incentivos para la compra, incentivos fiscales para la compra de material fotovoltaico. Esto es importante porque si en El Salvador todas las casas, que en estos momentos los precios de los fotovoltaicos son bastante similares a cambiar un techo, si en El Salvador se implementa esto junto a las baterías a las baterías de los carros eléctricos dentro del sistema, todo encaja, todo encaja. Ah, Hay una economía del subsidio que es un costo evitado. Hay una reducción de pérdidas, algo que el doctor Álvaro Trigueros estaba diciendo dentro de su presentación. Si nosotros concentramos la generación en el lugar donde la electricidad se produce, se consume, entonces ese 8 al 10% de pérdida se puede prácticamente que ganar. Ya de por sí, esto ya es un gran ahorro para el gobierno, un gran ahorro para el consumidor y hace que los subsidios se paguen por ellos mismos. Libera mucha capacidad que puede ser capturada por los centros de datos y una inversión estimada de 150 millones en subsidios para un país del tamaño de El Salvador o un país del tamaño centroamericano, como son los países centroamericanos, que puede generar más del triple en infraestructura solar privada. Y solamente prácticamente se paga en 5 a 7 años, que son números que a cualquier inversionista le gustaría ver, no solamente gobiernos. Ahora, ya que me estoy pasando un poquito del tiempo, voy a pasar rápido aquí a las conclusiones. La combinación de todo lo que les acabo de decir, un smart grid nuclear, el utilizar los vehículos eléctricos como batería del Estado, este, la instalación solar residencial, todo esto prepara la economía, prepara la red, prepara El Salvador, un país como El Salvador, para que pueda atraer centros de datos. Ojo, y nuevamente lo digo y no me canso de decirlo, los centros de datos son el futuro de las economías. Y es muy importante que un país como El Salvador que puede diseñar todo desde cero, puede adoptar las mejores prácticas globales sin destruir la infraestructura legacy que ya está en El Salvador, ya se encuentra en el país. Se optimiza El Salvador tiene el país, el tamaño perfecto para poder instalar la combinación de todas estas infraestructuras y proyectos. El dólar como moneda, la zona horaria, la proximidad a Estados Unidos son ventajas muy buenas para un país como El Salvador y es una oportunidad que no hay que rechazar en estos momentos. Este es un roadmap del cual se pudiera implementar en fases. En 2025-2028, poner el Smart Grid como piloto con la inteligencia artificial, empezar a subsidiar los programas solares, las primeras zonas francas tecnológicas, o sea, los centros de datos, la regulación empezar a subsidiar los vehículos eléctricos, para que en la fase 2 haya una expansión de introducción de fuentes energéticas, que haya más de 10.000 vehículos eléctricos subsidiados, 50.000 hogares con paneles solares. Ya en la fase 3 se empieza a dar la inyección de energía nuclear, ya para que los data centers de Tier 3 y Tier 4, los data centers de Tier 3 prácticamente son los data centers que solo se apagan 2 horas al año. Y los data centers tier 4 son data centers que solo se apagan media hora al año. Y para que esto ocurra tiene que haber una redundancia de red que actualmente no la tiene El Salvador y no la tienen muchos países latinoamericanos, pero la pudiéramos tener y El Salvador se convertiría en un país muy competitivo para poder atraer estas tecnologías. Al final se le apunta para que la matriz energética sea equilibrada, o un país como El Salvador sea un hub tecnológico bastante consolidado, la electricidad entre las más baratas de América Central y que sea un modelo replicable no solamente para la región, pero un modelo de éxito para el mundo. Ah, ¿Tiene El Salvador los recursos renovables? Sí. Un montón de sol nos cae todo el año por la proximidad del Ecuador, entre 4.2 y 5.4 kilowatts
por metro cuadrado y también hay eólico incipiente. ¿Es viable la energía nuclear? Sí, ya hay un memorando de entendimiento con Estados Unidos y Argentina. Hay un marco legal del cual se va a platicar eh, que la colega Vilma Suárez va a platicar en estos momentos, y es un plazo bastante realista. Incluso mis colegas allá en Finlandia, nosotros lo vemos bastante realista si se toman en serio estas iniciativas. ¿Se pueden costear los subsidios? Sí, se pagan. ¿Y qué es lo bueno de esto? Porque hay bancos como el BID, como el Banco Centroamericano de Integración Económica, de que están en la fila para prestar este dinero, para empezar a generar estos subsidios, porque hay un road, hay un camino claro para que todo esto sea autosostenible. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo en estos momentos? Es el tiempo. Si no actuamos, o un país como El Salvador no actúa ahora, en estos 3 a 5 años, otros países similares van a actuar. Porque esto es bastante atractivo. En inglés se dice too good to be true, pero en este caso es de verdad, verdaderamente bueno si se empiezan a tomar estas políticas de incentivo a este plazo. Ah, Nuevamente, me gustaría finalizar diciendo de que la inteligencia artificial o sea, no solamente consume energía, pero se puede autopagar, la puede optimizar y puede ser una herramienta neta positiva. La geotermia y la energía nuclear son opciones energéticas que pueden ser buenas cargas bases para los centros de datos. El surplus energético es de beneficio para todos, protege al consumidor, precios bajos, atracción de inversión. Proteger al consumidor debe de ser clave en todas las fases de un proyecto como este. Los vehículos eléctricos subsidiados forman parte de la red de almacenamiento nacional. Los paneles solares alimentan estos vehículos, y cuando son residenciales hay un ahorro bastante grande por parte del gobierno en infraestructura, y El Salvador tiene esta ventana de 3 a 5 años para poder posicionarse, y no solamente El Salvador, cualquier país como El Salvador. Y por eso es de que yo quiero terminar mi presentación diciéndole de que la acción es ahora. Hay que tomar cartas en el asunto ahora, de que todo esto es bastante atractivo y de que hay una cooperación y hay una factibilidad de parte de nuestro gobierno para poder impulsar un país como El Salvador a un futuro y ser un líder tecnológico, no solamente en la región, sino ejemplo del mundo. Muchas gracias, y van a disculpar si me tardé mucho, pero por aquí les dejo. Muchísimas gracias, Julio, sumamente interesante. Hoy vamos a pasar a nuestra tercera presentación, que está a cargo de mi colega Vilma Suárez, quien es investigadora senior del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Ella cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector público-privado, con una trayectoria destacada en Derecho Constitucional y también regulación de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones. Y Vilma cuenta con un máster en Derecho de Energía y Transición Energética de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, España, con un enfoque en la regulación de la Unión Europea y española, y su trabajo de investigación abordó los desafíos regulatorios del sector eléctrico ante el consumo de los centros de datos en España. Con esto, Vilma, la dejamos para que nos cuente cómo es el país en el marco legal e institucional en el tema de energía. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Igual, en honor al tiempo, vamos a tratar, es mucha información la que queremos compartirles desde la perspectiva legal. Vamos a tratar de abordarla toda, pero de manera, pues, tratando de respetar el tiempo. En las exposiciones que me han precedido hemos visto cómo se ha ido evolucionando la realidad de nuestro sistema eléctrico y energético, y Julio nos ha presentado también hacia dónde es que deberíamos mirar. Entonces, todo esto realmente, también detrás de todo esto, lo que nosotros los abogados vemos es cómo a través de las leyes se puede llegar a donde queremos ir. Entonces tenemos un ecosistema legal y además instituciones que son las encargadas de aplicar estas leyes, que es lo que en este momento queremos presentarles. Y vamos a hacer, en primer lugar, ¿verdad?, debemos partir de nuestra Constitución. Y aquí retomo algo que nos acaba de decir Julio, y es que proteger al consumidor, nos decía Julio, es clave.
Y esto lo encontramos inclusive desde nuestra Constitución. Aquí tenemos 3 artículos, el artículo 1, el 101, inciso segundo, y el 110, inciso tercero. ¿Qué es lo que nos hablan? Nos hablan de que la actividad del Estado está organizada para la consecución del bien común. Además, todo el orden económico responde a intereses a principios de justicia social y a poder asegurar a los habitantes una existencia digna del ser humano. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos decir que tanto la inteligencia artificial como la energía deben ser actividades que sirvan para lograr la existencia digna del ser humano. Y esto entonces va dentro de este tema toda la parte de los consumidores, de los usuarios finales y de los habitantes en general. El artículo 110 nos da las características de los servicios públicos y a través de la jurisprudencia constitucional se ha dicho que el servicio eléctrico es un servicio público. También lo dice así, lo retoma la Ley General de Electricidad y por lo tanto esto implica que el Estado tiene un mandato de garantizar, por una parte, la prestación continua, es decir, que no haya interrupciones en la prestación del servicio, y además el acceso universal, que es algo de lo que ya nos hablaba el doctor Álvaro Trigueros cuando nos presentaba estas gráficas y estos porcentajes de acceso a la electricidad en El Salvador. Ahorita veíamos que estamos alrededor de un 90% de acceso, con mayor o menor dependiendo de la ubicación geográfica dentro del país que nos encontremos, pero la idea o el ideal constitucional es asegurar el 100% de acceso. Partiendo entonces de esta premisa constitucional, debemos recordar de dónde venimos para que entendamos también toda esta evolución del sector eléctrico que nos ha planteado el doctor Trigueros. Durante la época de los 90 sabemos pues que veníamos saliendo de un conflicto bélico y al mismo tiempo había ya una corriente mundial de desregulación de todos los servicios públicos. Esto implicaba a nivel nacional, por el contexto en el que nos encontrábamos, que había una limitada capacidad económica del Estado y además un deterioro de la infraestructura, sobre todo infraestructura eléctrica que había sufrido mucho durante el conflicto. Y esto entonces nos llevaba a que hubiera una demanda de electricidad que no podía ser satisfecha adecuadamente. Así es como entonces durante toda la época de los años 90 se realiza la privatización, en este caso concreto, del sector eléctrico mediante la aprobación de la Ley General de Electricidad y también la Ley de Creación del Ente Regulador, que es la CIGET. Asimismo, se privatizan las empresas distribuidoras, comienza la operación, la unidad de transacciones y así es como empieza el funcionamiento del mercado mayorista. Finalizando también con la privatización de la generación térmica y de la geotérmica, más bien de la reestructuración de la CEL, en la cual se separan todas las actividades de generación hidroeléctrica, generación térmica, generación geotérmica, constituyendo sociedades anónimas en las cuales la CEL tenía una participación accionaria. Y además, pues también se separa la transmisión y se le otorga esta función a ETESAL. ¿Dónde hemos llegado? Bueno, actualmente, allá a partir de los años 2000, comienza también a desarrollarse una conciencia sobre el cambio climático, una conciencia más ambientalista. Y vemos aquí cómo se migra a un mercado, se comienza con la idea de migrar a un mercado basado en costos de producción de la energía y para ello se crean los contratos de largo plazo a través de una reforma a la Ley General de Electricidad. Estos contratos son contratos suscritos por las empresas distribuidoras con generadores, ya sea generadores instalados o con generadores que se atraía su inversión, nuevos generadores, para plazos que podían ser 5 años para generadores ya instalados y hasta 20 años con generadores nuevos. Y por lo tanto, esto que fue lo que creó, lo que hizo fue
generar estabilidad en los precios a través del tiempo gracias a estos contratos. También se creó en este momento el ente rector de la política energética, en aquel momento era el Consejo Nacional de la Energía y que actualmente, como lo vamos a ver más adelante, es la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. Todo este proceso legal concluye en 2011 con la aprobación del reglamento de operación del sistema de transmisión y del mercado mayorista basado en costos de producción, y a partir del 2012 ya se comienza con el desarrollo de licitaciones de energía que lo que hizo fue el poder realizar licitaciones que se concretaron en contratos donde ya se instalaron diferentes fuentes de energía. Esto nos llevó a tener precios competitivos, la estabilidad en los precios durante toda la duración de los contratos, nos ayudó al abastecimiento y también a la diversificación de las fuentes. Por lo tanto, ¿dónde estamos actualmente? Así estamos en este momento con una diversificación de la matriz energética, como ya nos lo mostraba el doctor Trigueros. Pero actualmente empezamos ya a hablar de transformación digital, inteligencia artificial, nuevas tecnologías, centros de datos y un alto consumo de energía. Esto es lo que actualmente estamos viendo. Pero ¿qué es lo que debemos visualizar? Aquí tenemos 5 aspectos que debemos visualizar para saber hacia dónde vamos. En primer lugar, hablábamos que si el consumo va a aumentar, entonces se debe incrementar la generación. Para poder aumentar la generación, entonces es necesario agregar fuentes de energía. Y además, sí hay que tomar en consideración que la generación no puede estar solamente abastecida mediante fuentes energéticas renovables no convencionales, porque esto lo que conlleva es que estas energías son intermitentes y por lo tanto en algún momento pueden generar inestabilidad en el sistema eléctrico. Y esto implica que debe haber un equilibrio tanto de energías intermitentes como de energías que aporten estabilidad al sistema. Adicionalmente, los centros de datos, sabemos que traen consigo modelos de autogeneración porque ellos tienen también que tener fuentes de respaldo debido a su continua operación. Ellos tienen que estar abastecidos 7/24 y por lo tanto tienen modelos de autogeneración y también de almacenamiento, y eso es algo que se debe entonces contemplar en el futuro. Y al final, todo esto, en resumen, nos lleva a la necesidad de modernizar las redes de transmisión y de distribución. Entonces, ¿qué tenemos actualmente en el marco legal e institucional? Vamos a partir de ahí. Tenemos una institucionalidad de inteligencia artificial y de energía, que son todas las instituciones que respaldan la aplicación de estas leyes. En el ámbito energético tenemos a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, que tiene como función principal ejercer la rectoría y emitir la política energética en el país. Tenemos a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, SIGET, que es el ente regulador dentro del sistema eléctrico, la unidad de transacciones, que es el administrador del mercado mayorista, y ahora, ya también con las últimas reformas a la Ley General de Electricidad, será el administrador también del mercado minorista. Está también en la parte de transmisión el Ente Nacional de Transmisión Eléctrica, que tiene principalmente la planificación de la red de transmisión, y ETESAL, que tiene a su cargo la operación de la red de transmisión. Además, se han creado el Organismo para la Implementación del Programa de Energía Nuclear, o IPEN, que está a cargo de la CEL, y también debemos mencionar al Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Impuestos Internos, que son las instituciones encargadas de la aplicación de los incentivos fiscales, que vamos a ver que contemplan muchas de la legislación y de los marcos legales que vamos a analizar. Y en la parte de inteligencia artificial y nuevas tecnologías, está el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda también en la parte de
inscripción de los operadores y de las empresas que tienen interés en desarrollar nuevas tecnologías y que además a quienes se les puede conceder incentivos fiscales. Tenemos a la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial, encargada de promover la inteligencia artificial en el país, y la Agencia de Ciberseguridad del Estado, que tiene por una parte a su cargo la ciberseguridad, pero también la protección de los datos personales. Entonces, este es el ecosistema institucional en el cual debe haber una coordinación entre todas estas instituciones para lograr caminar de la mano y llegar al objetivo que se quiere alcanzar. Es por eso que Julio nos hablaba, ¿verdad?, también de un liderazgo institucional, ya que lo ideal sería que hubiera una institución que fuera como el director de la orquesta y que todas estas instituciones pudieran trabajar de forma coordinada. El ecosistema legal, de igual forma, en inteligencia artificial y nuevas tecnologías, hay muchas leyes, son muchas más que estas que hemos puesto aquí, pero hemos querido resaltar estas que son las que se conectarían principalmente con el tema de energía. Tenemos la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura de Tecnologías, la Ley de Fomento a Inteligencia Artificial y Tecnologías, la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información, la Ley para la Protección de Datos Personales. Y en el ámbito energético, vamos a ver la Ley General de Electricidad, la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, la ley mediante la cual se crea el ente de transmisión, la creación del OIPEN, la Ley de Energía Nuclear, la Ley de Energía Geotérmica y la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable. Entonces, la primera pregunta que nos planteamos es si realmente hay un interés de las empresas tecnológicas en realizar ese tipo de actividades y desarrollar ese tipo de actividades de consumo energético intensivo en el territorio nacional. Sabemos que la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura de Tecnologías, que fue aprobada en 2023, establece una serie de incentivos fiscales y básicamente las actividades incentivadas son la computación en la nube, flujos de datos, inteligencia artificial, análisis masivo de datos. Y aquí, ojo, nuevas fuentes de generación y almacenamiento de energía no existentes en la matriz nacional. Aquí cabe mencionar que hemos visto cómo se ha ido transformando la matriz energética del país y una de las energías que todavía no, fuentes de generación que todavía no existe en la matriz nacional sería la energía nuclear, que es algo de lo que nos ha hablado Julio anteriormente. Y por lo tanto, si bien en la ley de energía nuclear no se contemplan incentivos fiscales, el incentivo podría ir a través de esta ley de fomento a la innovación y manufactura. Entonces, a partir de la aprobación de esta ley, lo que hemos visto es que, según datos publicados por el Ministerio de Economía y que consultamos hasta el día de ayer, hay 67 empresas tecnológicas que se han inscrito para ser beneficiarias de los incentivos fiscales que establece esta ley. 6 se inscribieron en 2023, 31 empresas inscritas en el 2024 y 30 empresas inscritas en el 2025. ¿A qué actividades se van a dedicar? ¿Cuáles son las que reportan? Tenemos que el 100% de estas empresas, es decir, 67 en total, contemplan dentro de sus actividades programación y software general. Tenemos 14 que se dedicarían a temas de inteligencia artificial, 11 de computación en la nube y análisis masivo de datos y 4 con tecnologías de registro distribuido o blockchain. Entonces, todo esto nos indica, ¿verdad? Nos podría indicar que el perfil de consumo tradicional al cual se ha enfrentado el sector eléctrico hasta este momento se podría ver modificado con la instalación de centros de datos para inteligencia artificial y otras tecnologías. Y para enfrentar esto, entonces, ¿qué herramientas legales tenemos? En primer lugar, ¿verdad? Decíamos, si el consumo energético va a aumentar, entonces tenemos que aumentar la generación renovable. ¿Y con qué herramientas legales contamos para eso?
Ya teníamos desde el 2007 la ley de incentivos fiscales para energías renovables que tiene una serie de incentivos, principalmente en aquel momento con la finalidad del desarrollo sostenible con base en el protocolo de Kioto y también con el objetivo de diversificar la matriz energética. Y esto se aplicó de la mano también de estos contratos de largo plazo, de estos procesos de licitación, todas estas reformas que entre 2003 y 2011 se fueron realizando para poder llegar a la posibilidad de realizar estas licitaciones de energía y que permitieron en aquel momento atraer grandes inversiones, como podemos ver nosotros en diferentes ya ahora noticias, ¿verdad? Que hemos tenido inversión de Neoen, inversión de Enerland y también la instalación de un parque eólico. Entonces, todo esto, esta ley de incentivos fiscales, junto con los procesos de libre concurrencia que se llevaron a cabo, nos sirvió para atraer, diversificar este tipo de fuentes. Pero la diversificación de las fuentes de energía puede tener impactos tanto económicos como impactos técnicos en el sistema. Por una parte, esta diversificación de la matriz nos permite no depender tanto de los precios del petróleo, que normalmente hay mucha volatilidad, y entonces esto ayuda a posiblemente a reducir el precio de la energía, pero también nos ayuda a darle estabilidad a los precios de energía. Y por otra parte, también hay un impacto técnico en el sistema, ya que la intermitencia de las energías renovables no convencionales, como son la energía solar y la energía eólica, pueden ocasionar que haya mayores fallas en el sistema eléctrico si es una red que no está optimizada, si es una red que no está modernizada y lista para este tipo de energía. Pero además es necesario contar con otro tipo de energías que le aporten estabilidad al sistema. ¿Y cuáles son entonces? Vamos a ver las herramientas legales que podríamos tener, con las que contamos para introducir energías que aporten estabilidad al sistema. ¿Y cuáles son esas energías que aportan estabilidad al sistema? La Agencia Internacional de Energía, en un informe reciente de abril de este año, nos ha mencionado que el sector tecnológico se ha convertido en un importante impulsor del desarrollo, por una parte, de centrales nucleares, tanto convencionales como de nueva generación, como los pequeños reactores modulares que nos mencionaba Julio, y además de la energía geotérmica de última generación. Entonces, estos dos tipos de energías, de fuentes, son consideradas opciones dentro del sistema que pueden aportar estabilidad. Para ello contamos en nuestro ordenamiento jurídico con la Ley de Energía Geotérmica, que fue aprobada el año pasado, en 2025, que establece una serie de incentivos fiscales para la generación geotérmica. Ya en la Ley de Incentivos Fiscales para Energías Renovables del 2007 se contemplaban incentivos bastante similares. Sin embargo, ahora se creó esta nueva ley de energía geotérmica, con lo cual se le da mayor visibilidad a este tipo de generación. Esto en cuanto a la geotérmica. Y en cuanto a la energía nuclear, hemos visto que se ha renovado un marco normativo. Ya contábamos desde 1961 con una ley orgánica de la Comisión Salvadoreña de Energía Nuclear. Sin embargo, pues este proyecto no llegó a desarrollarse completamente como se había concebido. Creo que la política energética en aquel momento luego tomó otro rumbo y se enfocó más en la generación hidroeléctrica y la generación geotérmica. Sin embargo, ya en julio del 2024 se emitió la ley para la creación del organismo para la implementación del programa de energía nuclear. Esto nos indica que actualmente hay un programa que se está tratando de implementar, un programa de energía nuclear. Se aprobó también la Ley de Energía Nuclear, cuya supervisión está a cargo de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas.
Se han suscrito algunos convenios de cooperación técnica con países que tienen experiencia en la materia, como Argentina, Estados Unidos y el Consejo de Seguridad Nuclear de España. Y finalmente, en mayo del año pasado, vino una misión del Organismo Internacional de Energía Atómica para evaluar sitios posibles de instalación nuclear. Así como en 1961 había un contexto internacional para la creación de la COSEN, que era el tema del discurso que había hablado de los usos pacíficos de la energía nuclear y la creación del Organismo Internacional de Energía Atómica. Actualmente ya esto es algo que refleja de lo que nos decía Julio. Actualmente hay una tendencia internacional para usar energía nuclear para abastecer la demanda de los centros de datos para inteligencia artificial. Nos dice también este informe de la Agencia Internacional de Energía que la cartera de acuerdos de compra de energía para centros de datos con pequeños reactores modulares ha crecido, tenía en 2024 25 gigawatts y a finales del 2025 se ha llegado a 45 gigawatts. Aunque pues estos proyectos entrarían en funcionamiento alrededor, se estima, del 2030. Ahora bien, este tipo de fuentes hay que tener en consideración que requiere supervisión internacional y cooperación técnica, ya que es necesario cumplir con parámetros normativos de seguridad que sean aplicables a estas instalaciones y también para la gestión de materiales radiactivos, porque aunque esta es una energía que si bien no es renovable, pero se considera una energía limpia en cuanto a que tiene bajas emisiones de CO2, sí tiene esta parte de la contaminación por parte de los materiales radioactivos y por lo tanto eso debe ser una gestión adecuada. Hablábamos también del autoconsumo y el almacenamiento, que es algo también un elemento que se vendría a ver potenciado con los centros de datos. Y para esto, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, tenemos la Ley de Fomento para el Uso de Energía Renovable, que también fue aprobada en octubre del 2025, que tiene como finalidad fomentar la instalación de equipos de generación renovable, el almacenamiento y la reinyección de energía a la red de distribución. Esta va más enfocada, a diferencia de la Ley de Incentivos Fiscales del 2007, que estaba enfocada a estas nuevas grandes centrales de generación conectadas a la red de transmisión principalmente. Esto va más enfocado a los usuarios finales que adquieran estos sistemas de generación para sus instalaciones. Y esto ha sido acompañado de unas recientes reformas a la Ley General de Electricidad que se dieron en marzo de este año, en el cual, si bien todas estas figuras, muchas de estas figuras sí ya existían operativamente, no estaban contempladas expresamente dentro de la ley. Se ha incluido una definición de generación distribuida, se han separado el mercado mayorista y el de transmisión. Además, se ha creado una definición de almacenamiento de energía y también se incluye esta figura de los contratos de abastecimiento en distribución, que serían unos contratos de compra-venta de energía entre estos usuarios generadores que no participarían en el mercado mayorista. Pasaríamos entonces de un modelo tradicional a un modelo mixto y descentralizado, en el cual se deberán hacer estudios por parte de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas y la Unidad de Transacciones, pero esto implica que los generadores distribuidos van a vender energía a las distribuidoras a través de estos contratos y no van a poder participar simultáneamente en el mercado mayorista y en el minorista, sino que solamente en el minorista sí deciden hacerlo así. Los precios se van a establecer por la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas y no van a tener reconocimiento de capacidad firme de potencia. Estas son algunas de las atribuciones que se le dan a la Dirección de Energía, que sería la fijación de los precios de los contratos, autorización y posibilidad de modificar el reglamento de operación y además aprobar cualquier modificación a los contratos preexistentes.
También tenemos herramientas para modernizar la red eléctrica porque decíamos que es necesaria la modernización. Se creó el Ente Nacional de Transmisión Eléctrica y en su ley de creación se establecen incentivos para atender el crecimiento de la demanda, para la expansión de la red, construcción de nuevas líneas de transmisión, refuerzo a la red de alta tensión y el mantenimiento de la red de transmisión. Y esto le aplicaría al ente, ¿verdad?, de transmisión y a ETESAL. Esta ley también reestructura un poco la institucionalidad. ETESAL tiene la operación, el ente tiene a su cargo la planificación y también existe la posibilidad de creación de sociedades con participación del ente. ¿Cómo impacta todo esto en las leyes? Vemos entonces que tenemos incentivos para diversificar las fuentes de generación, incentivos para obras de expansión, incentivos para generación distribuida, almacenamiento, reinyección y también la formalización de un mercado minorista de distribución. Pero ¿qué más se debería o creemos que se puede incluir en el marco legal que aún no está? Vemos que se debe promover la inversión en la red eléctrica de distribución para ampliar su capacidad, para agilizar la interconexión de nuevos proyectos, porque esto es algo que ocurre en muchos países, que la interconexión se vuelve difícil porque no hay suficiente espacio para la interconexión. Se debe modernizar y, por supuesto, todo esto tratando de minimizar el impacto económico en los usuarios finales. También si bien se está incentivando el almacenamiento y el autoconsumo, se necesita un marco regulatorio que establezca todos los lineamientos técnicos para el buen funcionamiento y se debe incorporar gradualmente la movilidad eléctrica, que es algo de lo que Julio ya nos habló. También los PPA, promover los contratos bilaterales, porque esto es una herramienta clave para los centros de datos que es muy utilizada en todos los países donde existe este tipo de inversión y por lo tanto, si bien esos contratos existen, creemos que se podrían promover aún más. En conclusión, la política tecnológica y la energética son interdependientes. Vemos que sí hay interés de 67 empresas hasta este momento con modelos de negocio intensivos en energía. Por lo tanto, el desarrollo del sector eléctrico es indispensable también para complementar esta visión de economía digital y aunque se han dado pasos en el ámbito legal, se requiere, ¿verdad?, fortalecer el sector eléctrico de forma integral para que estos cambios puedan traducirse en precios competitivos y en el despliegue de nuevas tecnologías en el país, sobre todo con aquella visión que decíamos desde el principio, para tratar siempre de servir para mejores condiciones de vida para la persona humana. Esto, a su vez, representa nuevos retos porque sabemos que un sector energético digitalizado puede plantear también riesgos de facilitar y potenciar ciberataques y esto presenta nuevas vulnerabilidades, que es de lo que nos va a hablar a continuación Andrés. Yo me quedo hasta aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vilma, por este recorrido legal e institucional. Y ahora vamos a la última presentación. Gracias por seguir aquí conectados con nosotros. Tenemos a nuestro experto, Andrés Calderón. Él tiene 4 maestrías, tiene en ingeniería eléctrica, también de LSU, matemáticas aplicadas y también de negocios en Tulane. Es fellow profesor en Tulane, donde imparte la materia de Cybersecurity, en LSU, donde imparte también analítica a nivel de maestría. Como ciberresiliencia, también es officer y estuvo a cargo de la residencia de sistemas para una compañía de 200,000 empleados, donde operan 5 centros de datos de alta escala. Y él fue también Chief Risk Analyst para el programa de desmantelación de armas químicas en los Estados Unidos. Es un lujo tenerlo con nosotros, Andrés, y gracias por este cierre que nos va a dar, ¿verdad? Esta hoja de ruta que podemos hacer como país. Así que el micrófono es suyo y adelante, por favor. Pues, ¿sabes? Gracias por abrir este espacio. Como dijo Julio, ¿verdad? Esto es un playground para nosotros. Yo vivo en Luisiana, en los Estados Unidos, donde la generación de energía eléctrica está más tirada a la parte de lo que es la parte nuclear. Nosotros en la parte norte del estado estamos construyendo un centro de datos para Meta y un centro de datos para Amazon. Cada uno de ellos consume mucho más energía de lo que consume El Salvador.
Entonces los tamaños son bastante grandes, pero nuestro trabajo de estrategia está basado más que todo en los datos que hemos presentado para ver cómo es que El Salvador puede tener parte en este sistema, ¿verdad? Y cómo podemos pues apoyar al país de tal forma de que esto sea de una parte de resiliencia y de una parte también de ciberseguridad. Yo no recuerdo exactamente hace un año, España tuvo completamente un apagón de 24 horas que se pasó llevando también a Portugal y muchas partes de Francia. Le tomó a España aproximadamente un día en recuperar la red central de energía y varios días después para poder recuperar lo demás. O sea que lo que estamos hablando nosotros es crear una resiliencia de tal forma que podamos manejar los impactos contra los riesgos. Para poder hacer esto, nosotros agarramos el estudio que hace las Naciones Unidas, le llaman el GAR, es un estudio global de los riesgos a nivel global y este estudio de 2025 nos da un completo listado y datos de todos los tipos de riesgo y este estudio nosotros lo contrastamos con el modelo que construimos para la formación estratégica de la energía en El Salvador. Lo que ustedes ven en el resultado de ese trabajo, como pueden ver, el contexto de riesgo nos afecta mucho en este sentido, ¿verdad? Eh, claro que nosotros presentamos esta gráfica, pero tenemos los datos de trasfondo que van a ser presentados como parte del reporte. Cada oportunidad que nosotros vamos a evaluar va a ser evaluada a largo plazo y a corto plazo. Dependiendo de esto, tiene un rango de consecuencia y severidad, como nosotros podemos ver, por ejemplo, en la parte del medio ambiente, vemos que nos afecta en varias áreas, pero este es el contexto en el cual nosotros evaluamos el riesgo. A continuación, nosotros creamos las dependencias entre lo que son las partes de infraestructura con las partes y los factores estratégicos, ¿verdad? Que el país va a analizar para poder ver cómo avanzar esto, ¿verdad? Para poder establecer lo que es un roadmap o una estrategia de tiempo. Nos damos cuenta, pues, de que este no es un mapa estático, este es un mapa bien dinámico. La resiliencia puede significar muchas cosas para muchas personas y para nosotros esto es afectado dependiendo del tipo de energía que se está produciendo, dependiendo de la aplicación que se está manejando. O sea que nosotros tenemos que poner este contexto contra un grupo de escenarios para poder evaluar cómo es que El Salvador puede salir adelante en el contexto. Entonces, este mapa estratégico no es un mapa absoluto, sino que es un mapa dinámico, el cual nosotros tenemos que seguir alimentando con los cambios que se dan día a día, tanto en el país como en el extranjero. Entonces, para nosotros poder optimizar nuestra posición estratégica, nosotros tenemos que ver esto desde un punto de vista de riesgo. Y cuando hablo de riesgo, no me refiero únicamente al riesgo negativo, sino que al riesgo que tenemos a no tomar la decisión, ¿verdad? El no tomar una decisión también trae riesgo. Entonces, utilizamos el modelo que utiliza Google para hacer sus análisis estratégicos en base a resiliencia de sistemas y este es el modelo que nosotros establecimos. Como ustedes pueden ver, tiene varios pilares. El pilar fundamental, pues claro, hay un pilar económico cuál es la resiliencia, la dependencia y la adaptabilidad de nuestro sistema energético. Tiene también la parte de cuáles son los targets, cuáles son los objetivos de país que nosotros establecemos, ¿verdad? Esos muchos objetivos de país, pues, definidos en el contexto del Salvador y la capacidad en la cual nos encontramos en el momento. Entonces, con base a esto, tenemos lo que son enablers, la parte que nos habilita a poder avanzar en muchos de estos casos, ¿verdad? Entonces, tenemos estos enablers, los cuales contraponemos contra el riesgo que nosotros vimos, ¿verdad? Para poder adaptar y manejar esta resiliencia del país. Y al final, pues, esto no sucede si no hay protección
contra el consumidor, ¿verdad? Si no hay una dependencia para poder ejecutar rápidamente, puesto que es lo que nosotros tenemos de aproximadamente de 3 a 5 años. Entonces, nosotros vemos que estos pilares, pues, son los que construimos y cada uno de estos tiene interdependencia de ellos para poder nosotros definir entonces cuál es la estrategia de país que nosotros tenemos que tomar y cómo es que vamos a avanzar en el roadmap como país con recomendaciones basadas únicamente en datos, ¿verdad? O sea, tomamos los datos de riesgo, establecemos el modelo estratégico, ahorita implementamos los principios bajo los cuales vamos a comenzar a evaluar esto. Siguiente, vamos a ver cuál es el marco en el cual esto puede funcionar. Entonces, establecimos escenarios base, ¿verdad? Por ejemplo, me puedo tirar a uno de estos escenarios, el Golden Window, ¿verdad? Este escenario es en el escenario en que todo funciona bien, ¿verdad? Tenemos la oportunidad, maximizamos exactamente todo, todo funciona bien, ¿verdad? Lo que se llama best case scenario. ¿Verdad? Es un escenario en el cual nosotros nos dan los mejores resultados. Pero también tenemos otros escenarios en los cuales nosotros podemos, ¿verdad? Donde podemos encontrar que encontramos completamente fragmentados, ¿verdad? Entonces, hacemos escenarios para hacer el análisis. Para cada uno de ellos hay evaluaciones y creamos entonces modelos para poder ver las métricas y poder ver entonces cómo es que esto debería de funcionar con los cambios de país. Este es el modelo en el cual nosotros fundamentamos pues las 5 prioridades de país. Como se había hablado anteriormente, pues la prioridad principal es la coherencia institucional, tanto en la parte de gobernanza como en la parte de leyes y la parte integral pues del manejo de esto. Esto realmente tiene un impacto pues en los costos y en la inversión, ¿verdad? Entonces, este es número 1 según los resultados de este análisis. El siguiente, pues, como lo mencionó también Julio, es una ventana de oportunidad que nosotros tenemos de 3 a 5 años, ¿verdad? El país está posicionado muy bien en muchas de las acciones estratégicas para poder tomar avance en esto. Entonces, es por esto, pues, la cual nosotros vemos que hay una importancia de tomar cartas en el asunto en estos momentos para poder avanzar al país. La tercera que se nos da con estos resultados de análisis únicamente con los datos es la parte de poder tener, pues, no tener una monocultura en la generación eléctrica. El Salvador está muy bien en esto, pues, hemos visto, pues, de que como país tenemos geotérmica, tenemos muchos de los tipos de producción eléctrica, ¿verdad? Y estamos también hablando, pues, del futuro, de poder introducir vehículos con baterías que nos pueden suplementar el almacenamiento durante tiempo de producción, donde no hay producción solar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos ese como un número 3. El número 4, pues, es realmente la base de ciberseguridad. Nosotros no podemos aplicar analítica o inteligencia artificial a esto sin tener la ciberseguridad como parte central, ¿verdad? Si nosotros tenemos que poder manejar esto de una forma responsable, de una forma en la cual nosotros podemos garantizar, pues, de que la ciberseguridad va a proteger el consumo, que va a proteger el acceso, ¿verdad? Y como última parte, pues, tenemos que proteger al consumidor, ¿verdad? Esta es parte de la ley inicial de la cual Vilma habló, y como esto también tenemos que estabilizar fondos y ver cómo cementamos también el consumo y todo esto, ¿verdad? Entonces, esos son los resultados finales. Lástima que el tiempo se nos acortó al final, pero, ¿verdad? Lo que les pido, pues, es que realmente tomemos profundo conciencia sobre esto. Como Julio nos lo mencionó muchas veces y muchas de las pláticas que hemos tenido,
Esto es una cuestión, pues, de que si no lo hacemos ahora en este instante, perdemos la oportunidad, ¿verdad? El Salvador tiene muy buenas estructuras legales, tiene muy buena coherencia y en el momento adecuado, pues, nosotros tenemos una ventana que se nos abre de 3 a 5 años para poder establecernos como referente, pues, en la energía eléctrica. Muchas gracias. Te retorno nuevamente, Marjorie. Muchísimas gracias, Andrés, con este cierre de las 5 prioridades, dejándonos una hoja de ruta que creo que ha sido de suma utilidad para todos los que hemos escuchado este día. Bueno, como usted bien dijo, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. Quiero, en nombre de FUSADE, darles las gracias por habernos acompañado, decirles que efectivamente vamos a estarles compartiendo la grabación, las presentaciones y también vamos a co-crear junto a nuestros expertos, Andrés y Julio, un documento en el cual van a tener ustedes esta radiografía nacional y también estas recomendaciones a nivel que nos han dado técnicas ya de ciberseguridad, también las mejores prácticas y esta hoja de ruta que nos decía Andrés. Así que, sin más, muchísimas gracias. Este es el primero de muchos más eventos en este tema. Agradecemos la participación y el interés en el tema. Así que muchas bendiciones y que tengan un feliz día.